Nos enteramos de lo que está pasando hoy, de lo que pasó ayer y de lo que se habla en cualquier rincón del planeta. Los acontecimientos globales repercuten en nuestra vida diaria. Llevamos el análisis de los sucesos internacionales a la casa de nuestros oyentes. Aquí comienza El Mundo es un Pañuelo. Nuestra invitada a El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia es la maestra Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Ella es socióloga de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en estudios urbanos en el Colegio de México y estudios doctorales en antropología social en la Universidad Iberoamericana. Edith, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por invitarnos a este espacio y muchos saludos en Colombia también. Usted le ha escrito un mensaje de carácter público al Senado de México pidiéndole que rechace la serie de reformas que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador para continuar con el proceso de lo que en México se ha dado en llamar la militarización de la seguridad en ese país que es vecino de México. Ese es un tema de mucha sensibilidad en México, el tema de la seguridad. ¿Por qué ha sentido esa necesidad, Edith? Sí, bueno, Carlos, contarte que nosotras estamos atravesando un proceso muy complejo en estos primeros 19, 20 días del mes de septiembre se han dado una serie de reformas, se están aprobando una serie de reformas que profundizan la situación de militarización que tenemos en el país. Y tal vez explicar un poquito primero en qué consisten esas reformas y luego por qué desde Amnistía Internacional junto con otras organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales estamos haciendo estos llamados al Congreso de la Unión. La primera reforma que propuso el presidente de la República, propuso el Ejecutivo el día 31 de agosto, fue una reforma para pasar una corporación de seguridad pública que se llama la Guardia Nacional, para pasarla formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Ejército Mexicano. Esa reforma ya fue aprobada en las dos cámaras. Nosotros tenemos una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados y fue aprobada en las dos cámaras. Debo señalar abiertamente que desde Amnistía Internacional consideramos que el Congreso de la Unión se volvió cómplice del Ejecutivo en este proceso de militarización de la seguridad pública. En este momento en México no tenemos policía civil a nivel federal, nos hemos quedado sin esa corporación, tenemos policías civiles a nivel municipal y a nivel estatal, pero lo que se fraguó entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión fue la eliminación del carácter civil de la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional ahora pertenece formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Defensa es como nuestro Ministerio de Defensa, ¿verdad? En Colombia. Efectivamente, nosotros tenemos en México las Fuerzas Armadas son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Son las dos secretarías que tienen las Fuerzas Armadas de México, que son las que además están en las calles desde hace 16 años y por ahí va la otra reforma. Entonces, un poco explicar esta primera porque lo que esto ha implicado o lo que va a implicar es que la corporación que tenemos actualmente de seguridad, que teníamos hasta hace 4 o 5 días de seguridad, que era una corporación civil, que si bien es cierto estaba formada en su mayoría por personal militar, podíamos seguir exigiendo que fuera civil porque constitucionalmente se señala que la Guardia Nacional es una corporación civil. Esta reforma lo que hizo fue pasar la Guardia Nacional para que pertenezca a la Sedena y debo decir que no solamente es un tema de adscripción, sino que además la reforma señala que el personal de la Guardia Nacional será capacitado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que además el personal de la Guardia Nacional va a tener fuero militar. Es decir, no es solamente a quién pertenece, que es un poco lo que han tratado de simplificar en gobierno, sino que las características que tiene esta corporación, la conformación, la formación y el fuero,
hacen, digamos, como la triada para señalar si es una corporación de carácter militar. Y ahora se está discutiendo justamente en esta semana ya en el Senado de la República otra iniciativa que es distinta y que es la que has visto este pronunciamiento que hice público en redes, porque nosotros estamos haciendo un llamado ahora al Senado de la República a que vote en contra de esta iniciativa que lo que busca es ampliar el periodo en que los militares están en las calles en México. ¿Hasta qué año? Hasta 2028 es la propuesta. Y aquí te cuento un poquito también, Carlos, cuando en el año 2019 se, se aprobó la conformación de la Guardia Nacional, se logró establecer un artículo transitorio que señala que las Fuerzas Armadas permanecerían en las calles hasta el año 2024. Un poquito de contexto tal vez para ustedes en Colombia es que hace 16 años el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, decidió sacar a los militares a las calles para combatir particularmente al narcotráfico en algunas zonas del país, y esa decisión se ha venido prolongando a lo largo de estos 16 años. Cada uno de los presidentes de la República posteriores a Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y después Andrés Manuel López Obrador, llegaron a la presidencia de la República proponiendo que iban a desmilitarizar la seguridad y que iban a retornar a los militares a los cuarteles. Y lejos de eso, no lo han hecho, y en el caso de este gobierno en particular, además se ha profundizado. Y entonces lo que se señaló en ese momento es que en el año 2024 iban a salir los militares de las calles. ¿Qué implicaba eso? Que tenía que haber una propuesta de retiro progresivo de los militares de las calles. El argumento, que es bastante razonable, que han dado los dos presidentes posteriores a Felipe Calderón, es que no tenemos condiciones en el país para que se retiren de un día a otro los militares, lo cual es clarísimo, sino que hay que empezar a fortalecer a las corporaciones civiles para que se puedan retirar de las calles. Claro. ¿No? Claro. No se pueden retirar de un día a otro. El problema que tenemos es que estamos como tirando la bola para adelante, porque entonces ahora la propuesta que hay es prorrogarlo hasta el año 2028 sin que haya ninguna propuesta todavía, Carlos, de retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las calles, de retorno a los cuarteles, pero sobre todo alguna propuesta que permita fortalecer a las corporaciones civiles para que se hagan cargo de las tareas que son de su competencia, porque aquí lo que hay que recordar es que las Fuerzas Armadas no tienen competencia para poder realizar tareas de seguridad pública. Oye, Edith, si uno le toma no una fotografía, sino una radiografía con rayos X a la actual Guardia Nacional y empieza a ver cómo está integrada en términos de personal militar y personal civil, ¿qué sale en esa radiografía? Bueno, yo te puedo decir, Carlos, que lo que nos pasó fue que se aprobó una corporación. Debo decir que en ese momento la propuesta original que venía de la Presidencia de la República era tener una Guardia Nacional militar. Y en un proceso de escucha y diálogo, un parlamento abierto que hubo en ese momento, en particular con el Senado de la República, se logró hacer las reformas para que la Guardia Nacional fuera una corporación civil. Pero cuando se echó a andar la Guardia Nacional, se decidió, el gobierno de la República decidió primero que estuviera dirigida por una persona que es ex militar, una persona con formación militar, y además hubo una decisión de que una parte del personal de la Guardia Nacional pudiera ser personal de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército Mexicano. Desafortunadamente, te puedo confirmar que prácticamente el 80% de la Guardia Nacional era personal militar, pero teníamos, insisto, el recurso de exigir que fuera civil, porque así se establecía en la reforma de creación de la Guardia Nacional. En este momento, todo el personal de la Guardia Nacional ahora es militar, porque ahora ya todo, porque ya están incluso despidiendo a las personas que habían sido policías que pertenecían a la Guardia Nacional, porque ahora la Guardia Nacional pertenece a la Sedena. Y se publicó en el Diario Oficial de la Federación prácticamente a los 2 días de que fue aprobada en el Senado de la República.
Una organización como Amnistía Internacional, a la cual tú perteneces, en Colombia pasa lo mismo, es muy sensible al hecho de que los civiles sean juzgados por tribunales militares o que graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sean competencia de los tribunales militares. ¿Eso es lo que se estaría consolidando y solidificando hoy en México? Sí, lo que señala la reforma que fue ya así aprobada es que todo el personal de la Guardia Nacional, en la medida en que pertenece a la Sedena, pero lo dice, hay un artículo claramente que dice que el personal de la Guardia Nacional va a estar protegido por el fuero militar, que debo decir, como bien lo señalas, que ha sido una exigencia desde las organizaciones de la sociedad civil que defendemos derechos humanos, que el personal militar sea juzgado en tribunales civiles, porque por supuesto que corremos un gran riesgo. Y aquí yo quisiera decirte, Carlos, que esto no es un problema de si nos caen bien o mal los militares, de si son buenas o malas personas. El problema es cómo está construida y para qué está formada esa corporación. Y el personal militar, los y las militares en México y en todo el mundo, están formadas y es una corporación diseñada para combatir al enemigo, no para tratar con personas civiles, no para gestionar tareas de seguridad. El riesgo que estamos viviendo en el país desde hace ya 16 años es que cualquier persona en este país puede tener ahora contacto con militares porque comete cualquier tipo de delito, porque estamos depositando la seguridad en tareas de militares. Y esto conlleva una amenaza para la vigencia de los derechos humanos de las personas que cotidianamente pues, tenemos relación con cualquier corporación de seguridad, pero también debo decir que hay que recordar que tenemos en este país serias deficiencias en la procuración de justicia, sobre todo cuando pasan por militares. Es decir, tenemos experiencias, no solamente las de hace muchos años, sino experiencias muy recientes en que han estado militares involucrados, como por ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que este propio gobierno ha reconocido que que hubo participación del ejército en la desaparición y en la mal llamada verdad histórica. Tenemos matanzas de estudiantes, tenemos persecución de personas de disidencias políticas en el país, en ejemplos muy recientes, y esto fundamentalmente tiene que ver con para qué está hecho un ejército. Y un ejército está hecho para combatir al enemigo, no para gestionar tareas de seguridad, digamos, de manera cotidiana con personas civiles. De manera que nos pone en un alto riesgo y yo diría que incluso pone en riesgo a las Fuerzas Armadas, porque no por casualidad, Carlos, las Fuerzas Armadas en México, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, destacan entre las instituciones con mayor número de quejas por graves violaciones a derechos humanos presentadas ante la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Graves violaciones como tortura, privación de la vida, tratos crueles e inhumanos, desaparición forzada, es decir, están vinculados a algunas de las violaciones a derechos humanos más graves que se cometen en México. Edith, todos sabemos que una manera, quizá la mejor manera, de preservar a unas Fuerzas Armadas garantes de los derechos humanos, garantes de la institucionalidad democrática y del Estado Social de Derecho, es que esas Fuerzas Armadas estén abiertas al escrutinio público y sobre todo al escrutinio internacional, porque pues a veces cuando se hace desde lo local, desde lo nacional, se mezclan muchos componentes de tipo político o partidista, pero la supervisión internacional en esto es muy importante, como se ve por ejemplo en el caso de estas horas últimas de Venezuela, con esta Comisión Especial de Observación de Naciones Unidas. ¿Qué tanto se puede estar restringiendo ese escenario de la supervisión nacional y sobre todo internacional con este tipo de medidas que estamos comentando? Fíjate, Carlos, que este es un punto interesante porque las Fuerzas Armadas en México se han resistido a ser observadas, a ser monitoreadas, a ser vigiladas e incluso diría yo acompañadas tanto por organismos internacionales como por organizaciones de la sociedad civil. No digo que sea una excepción porque en realidad las Fuerzas Armadas en casi todo el mundo se destacan,
se caracterizan por su opacidad, ¿no? Es parte de lo que como que resguarda temas que tienen que ver con la lealtad, que tienen mucho que ver con la cultura que hay en los ejércitos y digamos, los temas de jerarquía y cómo se toman las decisiones en Fuerzas Armadas. Y justamente por eso no es la mejor institución para desarrollar este tipo de tareas, Carlos. Y en el caso mexicano, debo decir que ha habido también resistencia de las Fuerzas Armadas para recibir tareas de acompañamiento e incluso debo decir que esto sucede también incluso con las policías civiles, porque son corporaciones que tienden a ser muy opacas, pero cuando se trata de Fuerzas Armadas, creo que también hay que poner sobre la mesa el tema de la subordinación al poder civil, ¿no? Y aquí estamos en una situación en donde podríamos estar revirtiendo esa condición de subordinación, es decir, lo que señalan claramente los estándares internacionales es que las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad pública solamente de manera extraordinaria, y cuando se habla de manera extraordinaria quisiera aclarar que es operativo por operativo, es decir, en un operativo las policías podrían pedirle a las Fuerzas Armadas que participen y luego las Fuerzas Armadas vuelven a su cuartel y después un mes o 2 meses después en otro operativo. Pero aquí tenemos 16 años continuos y ahora se quiere alargar hasta 2000 años de manera continua. Eso no es extraordinario, ¿no? El otro día yo también lo comentaba, pues estamos como en un estado de excepción no declarado, ¿no? Y además, lo que señalan los estándares es que la participación de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada a corporaciones civiles. Y fíjate como aquí estamos teniendo un paso al revés. Vamos a tener una corporación que supuestamente era civil, que pertenece a una organización, o una corporación de carácter militar. Estamos revirtiendo y aquí la verdad, Carlos, es que lo que habría que preguntarse es cuáles son las razones de fondo por las que el Estado mexicano, digamos, encabezado por 3 distintos presidentes de 3 partidos políticos distintos, ¿por qué están apostando por darle tanto poder a los militares? Esa es una pregunta que he hecho en la preparación de un podcast que estamos realizando aquí en la Radio Nacional de Colombia a otras fuentes que hemos consultado y les pongo de presente si detrás de todo esto no hay una enorme presión de los Estados Unidos, a los que seguramente no les importa mucho que se resquebraje el ordenamiento constitucional de México con tal de que en territorio mexicano se neutralice vía militar aquellos factores que a juicio de Washington pueden resultar una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Eso puede ser un escenario razonable? Mira, la verdad es que yo no sabría decir si hay intereses de otros países, pero lo que sí te puedo decir es que en todo caso la estrategia ha sido absolutamente fallida. Entregar la seguridad pública a los militares en México no ha sido para nada exitoso, Carlos. En este país hoy hay 218% más homicidios de los que había en 2016 perdón, de los que había hace 16 años cuando pasó esta estrategia. De las 105,000 personas desaparecidas en México, más del 97%, Carlos, han desaparecido en estos últimos 16 años, en este periodo de militarización de la seguridad pública. Es un país donde en estos 16 años han sido asesinados más de 200 periodistas, 15 periodistas asesinados este año. Claramente ha sido una estrategia que no nos ha dado seguridad y por eso mismo la pregunta es, ¿qué es lo que sí nos está dando? ¿O por qué estos presidentes deciden, bueno, presidentes y debo decir también, pues el Congreso de la Unión, deciden entregar tanto poder a los militares? Porque creo que también hay que recordar, y ustedes están viviendo ese proceso en Colombia, la tendencia en el mundo es a desmilitarizar la seguridad pública. El 75% de los países del mundo, Carlos, están avanzando hacia procesos en donde la seguridad se deposita en corporaciones civiles. Son pocos los países que vamos, y desafortunadamente ahora México es uno de esos países, en sentido contrario, por cierto que uno de ellos hasta hace poco era Colombia también, pero cada vez más los países avanzan hacia procesos de desmilitarización y, digamos, civilidad de la seguridad pública. Y aquí habría que preguntarse qué es lo que está detrás de estas decisiones.
en el control social y el control político que se puede hacer sobre este tipo de procesos institucionales, políticos y legislativos, juega un papel importante la capacidad que tengan los defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y sobre todo los periodistas y medios de comunicación a la información pública que no comprometa desde luego la seguridad del Estado. ¿Cómo están las cosas en esta materia hoy en México en este contexto que estamos comentando? Bueno, muy complicadas, Carlos, te debo decir, porque a la par de este proceso de militarización, es decir, de entrega de las tareas de seguridad pública a las corporaciones armadas, a las Fuerzas Armadas en particular, estamos viviendo en México otro proceso que se denomina militarismo, que es la entrega de otras tareas también a las Fuerzas Armadas. Entonces, en este país, por ejemplo, la obra pública ahora la construyen las Fuerzas Armadas gestionan puertos, aeropuertos, están las principales obras, como te digo, de mayor envergadura, que son como insignia de este gobierno, las están construyendo las Fuerzas Armadas. El proceso de vacunación estuvo a cargo de la Guardia Nacional, y ahora, bueno, pues hasta el Internet va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas. Y quisiera decirte, por si alguien no lo sabe, que aquí, por supuesto, hay una Secretaría de Salud que está encargada de los temas de salud, una Secretaría de Comunicaciones y Transportes que debería estar a cargo de la seguridad pública. Las tareas de gestión de la migración también las desarrolla ahora la Guardia Nacional, y este proceso en donde los militares van tomando más y más competencias se denomina militarismo, que es como otra fase, no solamente militarización, sino además militarismo, con una narrativa constante desde la presidencia de la República de que los militares todo lo hacen mejor, ¿no? Y que incluso una que creo que no tiene ningún sustento en la evidencia, por lo menos, de que el personal militar es menos corrupto que el personal civil. Lo cual, bueno, primero debo decir que no es posible saber, porque en el caso de militares ni siquiera podemos saber si hay actos de corrupción, justo porque se destacan por esta opacidad, pero además hay una constante estigmatización del personal civil y su presunta corruptibilidad, ¿no? Y esto está haciendo que cada vez se trasladen más tareas a las Fuerzas Armadas, y entonces, insisto, la pregunta es, ¿qué es lo que está detrás de esas decisiones? Porque como bien señalas, Carlos, esto nos presenta problemas graves de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, una de las principales obras de este gobierno, que es la construcción de un tren en el sureste del país, que ha sido muy polémico, se llama el Tren Maya, y ha despertado mucha reacción en contra, sobre todo de grupos ambientalistas, cuando han tratado de impugnar algunas de las decisiones o conocer cómo se licitó esa obra, cómo se entregaron las licitaciones, cuánto está cobrando esa obra. No lo sabremos nunca en México porque se declaró secreto de seguridad nacional, porque lo está construyendo el ejército mexicano. Entonces es parte de las complejidades que lleva y las consecuencias de estas decisiones. Esto último que estás comentando me retrotrae a una conversación relativamente reciente, 2 meses tal vez, que tuvimos aquí con el politólogo venezolano, el profesor Víctor Mijares, de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quien nos explicaba que justamente es muy importante entender cómo se puede llegar a consolidar una deriva autoritaria, porque según él, eso mismo es lo que hizo Nicolás Maduro y lo que hizo Chávez con la fuerza militar. Fue una manera de cooptar a la fuerza pública y de comprar su lealtad, entregándoles la participación en la administración pública, desnaturalizando muchas de las funciones y roles constitucionales y misionales que tiene la fuerza pública. Así es, fíjate, Carlos, que en este momento las Fuerzas Armadas en México tienen 227 tareas, la mayoría de las cuales no son de su competencia, que les han sido asignadas, que correspondían a otras tareas de otras secretarías de Estado. Y además, la Secretaría de la Defensa Nacional podría ser, si se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la segunda secretaría con más recursos en el país después de educación pública. De manera que creo que también la otra pregunta es si queremos tener una secretaría tan fuerte, con tantos recursos económicos y con tanto poder,
como se le está asignando desde el Poder Ejecutivo y aprobando desde el Legislativo. Y bueno, si queremos tener la misma cantidad de militares que de maestros, ¿no? Los Estados Unidos generalmente suelen condicionar la ayuda y la asistencia militar a los países de la región y en otras partes del mundo al cumplimiento y al acatamiento del respeto a los derechos humanos y demás. En Colombia, por ejemplo, esa es una línea que se ha tratado de mantener, no siempre con resultados concretos en la práctica, pero por lo menos eso es lo que plantea el discurso. Ese tipo de restricciones y de condicionamientos a la asistencia y la ayuda militar para México existe. Existen en algunos de los acuerdos que se han realizado y desde las organizaciones de la sociedad civil también hemos insistido, por ejemplo, no solamente a Estados Unidos, sino, por ejemplo, a la Unión Europea para que también las cláusulas que tienen que ver con derechos humanos se hagan, digamos, se tengan mucho peso y que los estados, los otros estados también presionen al Estado mexicano. Sin embargo, sí tenemos retos, yo diría, importantes en particular en esta administración, que no es precisamente la más amigable con la presión internacional. ¿Qué papel pueden estar jugando en este momento, digamos, los grandes medios? ¿Y qué papel pueden estar jugando las redes y plataformas digitales para potenciar la capacidad de incidencia política de la sociedad civil y sobre todo de los movimientos defensores de derechos humanos? Sí, Carlos, afortunadamente debo decirte que esta sí es una buena noticia. En el marco de estos 20 días de jornadas, que yo diría que han sido muy desesperanzadoras, ha habido también iniciativas desde la sociedad civil que han mostrado cómo la resistencia también está en estos momentos despertando en México. El fin de semana pasado, entre el 15 y el 17, tuvimos dos acciones de toma de espacios públicos muy importantes que tuvieron mucha visibilidad en medios y hemos tenido las organizaciones de la sociedad civil también mucha presencia en medios y yo diría que también mucha presencia en las calles, en particular en la Ciudad de México. Entre el 15 y el 16 de septiembre hubo una acción de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, en particular de buscadoras de personas desaparecidas que desplegaron una manta enorme de más de 80 metros en un monumento de 104 metros, dos personas que escalaron y también el 17 de septiembre hubo acciones similares de grupos feministas antimilitaristas. Creo que esta es como el otro lado de la moneda, ¿no? Ver que frente a esta complicidad de los poderes, también hay complicidades y alianzas de parte de las organizaciones de la sociedad civil, que es lo que nos permite, digamos, mantener como la esperanza y la exigencia y también recordarle a las autoridades que probablemente si se presentan recursos de inconstitucionalidad, también las organizaciones vamos a estar haciendo el trabajo de incidencia ahí. Creo que el problema que sí es importante de subrayar es que de parte del Congreso estamos viendo muy poco espacio de escucha, Carlos. Desafortunadamente, a pesar de que las organizaciones hemos exigido parlamento abierto para discutir estas dos iniciativas, que no son cualquiera iniciativas, que son iniciativas que pueden estar cambiando la forma en que nos relacionamos de manera constante con el Estado, no hemos encontrado prácticamente ningún espacio de escucha, ni de parte de la Presidencia de la República, ni de parte de las dos cámaras. Y desafortunadamente, al menos la primera iniciativa, la de la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, pasó literal a golpe de tambor en las dos cámaras. Y hay elecciones próximamente porque las elecciones son una oportunidad maravillosa para condicionar el voto, como se hizo en algún momento en Brasil. Candidato que no vote por los derechos de los niños no tiene mi voto. ¿Ese tipo de escenarios están a la vista o no? Para por lo menos presionar a los políticos de oficio a que se pongan las pilas. Sí, nosotros estamos cumpliendo los primeros 4 años de este sexenio, faltan todavía 2 años para que haya elecciones de nuevo en México y sí será un punto interesante de poner sobre la mesa para
los o las candidatas a la presidencia de la República la exigencia de una seguridad civil, de una seguridad sin militarización. Pero antes no habrá elecciones de carácter regional, municipal. Hay elecciones, acabamos de pasar elecciones de medio periodo en el Congreso de la Unión y en algunos estados de la República hay elecciones y bueno, y este es un tema que habrá que poner también sobre la mesa en cada uno de los escenarios. Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de El Mundo es un Pañuelo de la Radio Nacional de Colombia. Mucho éxito en el trabajo que desempeñan ustedes como defensores y defensoras de los derechos humanos y espero verla pronto aquí en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, muchos saludos por allá por Colombia. Yo también les invito pues a visitar nuestra página, la página de la sección mexicana de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Hasta la próxima y enhorabuena. Muy bien, Edith, muchísimas gracias.